Este es un programa de Enquiridion, Melquisedec. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Melquisedec. En verdad, muchas gracias por seguirnos, por seguir escuchando nuestros programas. Nos da mucho gusto que los siga edificando. Hemos recibido comentarios muy positivos acerca de nuestros programas, pero nos gustaría que todos ustedes nos escriban y comenten qué piensan de todo esto, lo que han entendido, cómo los ha edificado y aún qué cosas podríamos cambiar o mejorar. Porque al final todo esto lo hacemos para ustedes, la Iglesia de Cristo. Pero bueno, en este capítulo, la verdad es un poco complicado porque este personaje del que vamos a hablar es muy amplio, tenemos mucho que decir acerca de él, y de hecho es uno de los personajes que más se mencionan en toda la Biblia, y también es de los más trascendentes, y estoy hablando de el Rey David. En el episodio anterior hablamos acerca de Moisés y de cómo él vio el modelo del templo celestial en el monte de Dios. Y veíamos que Moisés vio parte de la alabanza celestial que nos describe Apocalipsis 4. Hablamos de los 24 ancianos y de que todo esto que hay en el cielo, Dios quiso traerlo a la tierra. Les recomiendo que si no han escuchado este capítulo, vayan a escucharlo para que podamos entender mejor esto que vamos a ver hoy. Y bueno, también vimos que el profeta Samuel vio este modelo sacerdotal del cielo y que muy probablemente se lo enseñó a David también. Pero bueno, vamos a hablar ya propiamente de este rey tan impresionante. Número 1, David fue un personaje muy interesante desde pequeño. Era el más chico de todos sus hermanos, era menospreciado por toda su familia, incluso por su propio padre. Vemos cuando Samuel llega a la casa de Isaí para ungir al rey, y dice que pasaron todos sus hermanos y se olvidaron por completo de David, hasta que su papá dice, sí, por ahí tengo otro hijo que está cuidando las ovejas. Aparte era pastor de ovejas, que era una actividad también súper menospreciada en ese tiempo. Pero entonces, ¿qué era lo que tenía David que agradó tanto al Señor para que lo eligiera como rey de Israel? Y la clave está en que David amaba la ley de Dios con todo su corazón. David se la pasaba horas y horas meditando en la ley de Dios, se la pasaba cantando acerca de ella. David se había hecho uno con la palabra y por eso se había hecho uno con el corazón de Dios. Porque ahí en la ley está expresado todo lo que Dios es y todo lo que Dios deseaba desde el principio. Por eso David comprendió tantas cosas. Hay muchos salmos que hablan acerca de cómo David amaba la ley. Vemos por ejemplo el Salmo 1, bienaventurado el que medita en la ley de Dios de día y de noche, parafraseándolo. Vemos el Salmo 19 que dice la ley de Jehová es perfecta, y la culminación es el Salmo 119, ¿no? El salmo más largo que habla exclusivamente de la gloria de la ley de Dios. Entonces, por esta razón David pudo comprender tantas cosas acerca de la voluntad de Dios. Pero sobre todo entendió algo impresionante que lo hizo cambiar su vida radicalmente y es algo que trasciende hasta nuestros días hoy. Y es que David entendió el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, principalmente porque él mismo lo dice en el Salmo 110. Pero antes de ver este salmo quiero que veamos otra cosa. Vemos, por ejemplo, cuando los filisteos se llevan el arca del testimonio en los tiempos de Samuel. Pasan 20 años hasta que David nuevamente decide llevar el arca del testimonio de regreso al pueblo de Israel. Pero curiosamente David no se lleva el arca a Silo, donde estaba el tabernáculo de Moisés, sino que se la lleva a Jerusalén. Y aquí está el meollo del asunto. ¿Por qué a Jerusalén? ¿Qué tenía de especial ese lugar para que David llevara ahí el arca? ¿Por qué no llevó el arca al tabernáculo de Moisés, donde según la ley tenía que estar? Bueno, es porque David entendió que antes de Moisés y del sacerdocio levítico había un sacerdocio mucho más elevado, un sacerdocio mucho más glorioso que se ejercía desde los tiempos de Abraham y que justamente se ejercía en Jerusalén, el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a leer esta parte de Génesis 14. Dice Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota, está hablando de Abraham, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban,
Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham, etc. Pero la clave está aquí. Melquisedec era rey y sacerdote de Salem, y geográficamente este lugar Salem era Jerusalén en los tiempos de Abraham. Y este Melquisedec ejercía su reinado y su sacerdocio en este lugar para servir al Dios vivo, al mismo Dios de Abraham, pero en este lugar. ¿Y por qué ahí? Bueno, porque Jerusalén o Sión es el lugar que Dios escogió y amó como su lugar de habitación. Esto lo vemos en el Salmo 132. Entonces David lee esto en las Escrituras, entiende que antes de Moisés estaba este sacerdocio y que se ejercía en Jerusalén o en Salem, como dice en Génesis, y entendió que el tabernáculo de Moisés y que la división de los levitas con el pueblo, de lo cual ya hablamos también, no era el propósito original de Dios y que solamente era una sombra de lo celestial. Y cuando David entiende esto, dice, el arca del testimonio, la presencia de Dios y el sacerdocio tienen que estar en Salem, porque ahí es donde dice las Escrituras que estaba este sacerdocio. Y luego David vea que antes de Aarón todos los patriarcas ofrecían sacrificios a Dios y también entiende que ellos habían participado de este sacerdocio y comete el acto más osado que nos podemos imaginar. David lleva el arca a Jerusalén y él se pone un efod de lino que solo los sacerdotes podían usar, se pone a hacer sacrificios y se pone a danzar como loco delante del arca. Entonces imagínense, la ley decía que solo los sacerdotes podían usar el efod, no podían sudar con esta ropa, y David, yo me imagino que estaba bañado en sudor cuando estaba danzando enfrente del arca. Luego David era de la tribu de Judá, ni siquiera era hijo de Aarón, ni siquiera era levita, y luego solo ellos podían hacer sacrificios, pero David se para en medio del pueblo, sacrifica el holocausto y empieza a bendecir a todo el pueblo como el sumo sacerdote. Y si recordamos, esta fue la razón por la cual Dios desechó a Saúl, por hacer sacrificios que no le correspondían. Pero vemos que David queda impune de todo esto, pero fue porque él entendió el deseo original de Dios de que todo su pueblo fuera un reino de sacerdotes. Yo me imagino a Dios alegre y gozoso en el corazón porque David había entendido su corazón. Me imagino a Dios diciendo, sí, esto es lo que yo quería desde el principio, y David lo entendió. Y luego David hace otra cosa impresionante, y es algo que también trasciende hasta la historia de la iglesia. Pone el arca en una tienda de campaña, establece músicos y cantores para que alaben a Dios día y noche, y le da libre acceso a la presencia de Dios a todo el pueblo otra vez. Y esto, hermanos, esto cambió las piezas del juego para siempre, porque David entró en un modelo espiritual que iba a llegar casi 1000 años más tarde, con la llegada de Jesucristo y su obra redentora. Y el resultado era la iglesia, la columna y el baluarte de la verdad. El tabernáculo de David es igual a la iglesia, porque ahí estaban 2 o más reunidos en el nombre del Señor y Dios estaba en medio de ellos, como dijo Jesucristo que sería en su iglesia. Y esto lo entendió cuando vio lo que había en el cielo y también con lo que aprendió de Samuel. No sabemos exactamente en qué momento David vio esto, pero en el Salmo 110 vemos lo que David vio, porque dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces quizá David estaba en un tiempo de oración cantándole al Señor, o en un momento que estaba orando al Señor, David vio esta visión del cielo. Vio al Padre, vio al Hijo, seguramente vio a los ancianos, a los seres vivientes, entendió por qué los querubines del arca y vio que el Padre le juró al Hijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yo creo que David vio esto y su cabeza explotó, y es cuando decide hacer un pacto consigo mismo y dice, yo no voy a dormir, no voy a descansar, hasta que así como hay en el cielo alabanza día y noche y se ejerce un sacerdocio delante de Dios, así también sea en la tierra. Y voy a poner 24 órdenes sacerdotales, voy a poner 4 líderes que estén orquestando la alabanza día y noche, y que todo el pueblo tenga libre acceso y venga a alabar al Señor a esta casa como es en el cielo. David entendió que el sacerdocio y el gobierno de Dios se ejercía por medio de la alabanza, la intercesión y la comunión con Dios. ¿A qué les recuerda esto, hermanos?
un rey sacerdote que abre el camino para que todo el pueblo tenga acceso a la presencia de Dios. David era una sombra de la obra de Jesucristo. Y después David decide hacerle un templo al Señor como hay en el cielo. Pero Dios le dice: David, me encanta tu corazón, tú entendiste todo lo que yo quiero, pero no vas a poder hacerme una casa porque has derramado mucha sangre. Pero me encanta tanto tu corazón que voy a hacer un pacto contigo. Y Dios le promete darle un trono eterno en su reino y darle un hijo que levantaría una casa donde Dios podría habitar para siempre. Y este hijo fue Jesucristo, que efectivamente le levantó una casa a Dios no hecha de manos, y esa casa somos nosotros. El tabernáculo de David era una sombra de lo que iba a ser la iglesia. Y es una gran enseñanza para nosotros porque podemos ver que así como era en el tabernáculo de David, así también es la iglesia. Este es el modelo que Dios dejó en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que debía ser la iglesia. De hecho, si lo comparamos con el Nuevo Testamento, vemos que lo mismo que pasaba en el tabernáculo de David es lo mismo que pasaba en la iglesia primitiva con los apóstoles. El modelo que Dios dejó para la iglesia no es ni el tabernáculo de Moisés ni el templo de Salomón. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que estos no tienen una aplicación para nosotros. De hecho, sí la tienen, pero está más enfocado en la comunión íntima con Dios. Pero el modelo para la iglesia es el tabernáculo de David, donde ejercemos el sacerdocio. Muy pronto vamos a lanzar un programa hablando a profundidad acerca del tabernáculo de David y de su importancia para estos últimos tiempos, de por qué la iglesia debe ser una casa de oración con alabanza día y noche. Y por eso también, hermanos, es tan importante no dejar de reunirnos, porque ese modelo del cielo que tomó David y que estableció en su generación es el mismo modelo que hoy debe haber aquí en la tierra en su iglesia. Las reuniones ya no pueden ser de solo los domingos o de 2 días a la semana. La iglesia debería reunirse todos los días para buscar al Señor y exaltar su nombre día y noche, día y noche. Y no es una ocurrencia mía o una moda, así es como vivían los apóstoles. Y hermanos, esto va a cambiar muy pronto. Este modelo tradicional de reuniones de domingo está empezando a cambiar porque hay una generación que se está levantando, que quiere cada vez más y más del Señor. Y 1 o 2 reuniones a la semana ya no son suficientes para ellos. Pero eso es otro tema y no quiero desviarme. Entonces, hermanos, David vivió en otra realidad. David estaba fuera de este mundo, se adelantó a su tiempo, entendió el corazón de Dios. Por eso Isaías 55 dice que Dios lo puso como maestro de las naciones. Y es verdad, tenemos mucho que aprender de David. Principalmente amar la palabra de Dios y meditar en ella como Él lo hizo, porque esto nos hace entender el corazón de Dios, entender su voluntad y poder actuar de una manera adecuada conforme a esa voluntad, también para poder ministrar a Dios como sacerdotes. David no se conformó al modelo de la ley, David se sometió a una ley más elevada, a la ley del espíritu de vida que estaba guardada en las Escrituras. David comprendió el sacerdocio cabalmente y entró en ese orden sacerdotal del cielo, porque él era rey y sacerdote como este orden de Melquisedec. De hecho, no sé si recuerdan ese pasaje donde Jesús les pregunta a los intérpretes de la ley, ¿por qué David comió de los panes que solo podían comer los sacerdotes? Y nadie puede responderle, y yo estoy seguro que fue por esta misma razón, porque David estaba ejerciendo otro sacerdocio, un sacerdocio fuera del orden tradicional, pero que Dios aprobaba, porque era su deseo original desde el principio. Y bueno, hermanos, esto es todo por ahora. Me encanta hablar de David porque su vida nos enseña muchas cosas. Hoy pudimos ver algunas muy importantes, como el reunirnos día y noche con la iglesia, la importancia de amar las Escrituras y meditar en ellas, y la gloria de participar del sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Y ya por fin en el próximo episodio vamos a hablar ya en forma de Melquisedec, quién fue, qué hizo, cómo se relaciona con el nuevo pacto y muchas otras cosas. Así que estén atentos y recuerden que nuestros programas se publican todos los martes a las 8 de la noche y los jueves también a las 8. A veces no hemos podido subir porque tenemos otras actividades, pero queremos procurar publicar por lo menos un episodio cada semana. Y pues es todo, muchas gracias por escucharnos, que la gracia de Cristo sea con todos ustedes. Hasta el próximo capítulo.
Este fue un programa de Enquiridion, Melquisedec.